La historia arranca en 1865, justo cuando termina la Guerra Civil en Estados Unidos, y ya ahí aparecen los primeros zombies. El protagonista, Edward Young, es un soldado que sobrevive al inicio del apocalipsis, pero 6 años después, la cosa está bastante peor. Cuando Edward vuelve a su casa tras un par de días de caza, se encuentra con que su esposa ha sido infectada. No le queda otra que eliminarla, pero su hijo, Adán, ha desaparecido. Eso lo marca para siempre. Desde entonces, Edward vaga solo y empieza a notar todo lo que descubre sobre los zombies, que solo se pueden eliminar destruyéndoles el cerebro, que son lentos, que le temen al fuego, incluso experimenta con un vecino infectado para entender cómo funcionan. Aún sin recuerdos, esas criaturas siguen viendo, oyendo y oliendo, y lo único que quieren es carne humana. Decidido a saber cuántos zombies quedan y qué tan grave es todo, Edward emprende un viaje a caballo. Por el camino se encuentra con cadáveres, zombies, y situaciones cada vez más peligrosas. En una de ellas, mientras recolecta agua en un lago, un zombie escondido lo ataca. Logra eliminarlo, pero en el proceso, se topa con algo devastador. Entre los zombies que se le vienen encima, aparece su hijo Adán. La emoción y el dolor lo paralizan. No puede dispararle, pero cuando Adán lo alcanza, Edward no tiene otra opción. Lo sostiene para que no lo muerda y, llorando, lo elimina. Esa noche, quema el cuerpo de su hijo en una especie de ritual de despedida, guarda parte de sus cenizas, y casi se quita la vida del dolor, pero no lo logra. A la mañana siguiente, prende fuego la cabaña donde estaba y se fija una última misión: llevar las cenizas de Adán a una cascada que el niño siempre quiso conocer. Años después, Edward se ha vuelto duro, frío, alguien que hace lo que sea para seguir adelante. Incluso cuando su fiel caballo Shallow es mordido y empieza a sufrir, Edward lo cuida hasta el final, pero al ver que el animal ya no aguanta más, le da una despedida digna. Es el último amigo que le quedaba. Después de perder a su caballo y único amigo, Edward sigue su camino completamente solo, cargando con mucha tristeza y cada vez más enojo. Unos días después, llega a un pueblo en ruinas. Está débil, hambriento, y decide buscar algo para comer. Entra a una casa aparentemente vacía, pero se encuentra con el cuerpo de un hombre muerto en una silla. De la nada, aparece una anciana que intenta morderlo. Justo cuando todo parece perdido, un tipo llamado Isaac aparece y la elimina. Después de asegurarse de que Edward no está infectado, los dos se esconden de más zombies que andan cerca. Pero cuando las cosas se calman, Isaac lo noquea. Cuando Edward se despierta, se da cuenta de que Isaac no es un enemigo. De hecho, está bastante interesado en su historia. Al enterarse de que Edward fue soldado, Isaac le pide un favor enorme: ayudarlo a rescatar a su hermana, que fue secuestrada por un general llamado Williams. Este tipo es un loco que vive escondido con su grupo en un búnker subterráneo, y lo peor es que experimenta con gente viva para ver si pueden volverse inmunes al virus. Isaac conoce bien el lugar porque él mismo ayudó a construir esos túneles. Edward, que ya no tiene nada que perder, acepta la misión, y así, juntos se convierten en un equipo imparable, eliminando zombies sin piedad. Aunque no tienen idea de si la hermana sigue con vida, Edward se compromete por completo. Una noche, mientras descansan junto al fuego, Isaac se aleja un momento. Edward se queda solo, y ahí es cuando todo se complica. Un hombre llamado Wayne aparece de sorpresa, lo amenaza con un arma y le roba su revólver. Luego llega el propio general Williams y se lleva a Edward como prisionero para usarlo en sus experimentos. Isaac ve todo desde los arbustos, pero no puede hacer nada en ese momento, así que decide seguirlos en secreto. Edward es llevado a una celda con otros prisioneros y ahí conoce a Emma, una mujer que también lleva semanas encerrada. Descubre que el general está infectando a propósito a la gente para ver si alguien sobrevive y puede ser la clave para una cura. El Dr. Johnson está a cargo de las pruebas, pero no tiene éxito, y Williams pierde la paciencia. Si no encuentra una cura pronto, planea entregar a todos los prisioneros a los zombies. Justo cuando están por infectar a Emma, Edward se ofrece a ir en su lugar, pero Isaac aparece justo a tiempo, elimina al guardia y logra rescatar a su hermana. Con ella y los demás prisioneros, huyen del búnker. En la fuga, Wayne aparece y logra dispararle a Edward, pero antes de hacer más daño, un zombie lo ataca y termina devorándolo. Isaac, desesperado, carga a su amigo herido y lo lleva hasta una curandera llamada Eva, que vive sola en medio del bosque. Emma toca la puerta y le pide ayuda para salvar a Edward. Cuando Emma llega a la cabaña de la curandera pidiendo ayuda para Edward, al principio parece que no hay nadie, pero de repente, la puerta se abre sola, como invitándola a pasar. Apenas entra, la puerta se cierra de golpe y Emma empieza a gritar. Isaac intenta tirarla abajo para rescatarla, pero ahí aparece Eva, la curandera, que reconoce a Emma de cuando era niña. Todo se calma y Emma le pide ayuda para meter a Edward adentro. Eva, al ver el estado en que está Edward, pálido, sudando y con una herida grave, decide ayudar. Le da algo para el dolor, desinfecta la herida y le saca la bala. El dolor es tan fuerte que Edward se desmaya. Le advierte que, si se le infecta la herida, no va a sobrevivir.
A la mañana siguiente, cuando Edward se despierta, Eva le pone un ungüento que ella misma preparó. Él le da las gracias, y eso la emociona. Dice que hace mucho nadie le agradecía nada. Se siente útil otra vez. Más tarde, Eva les muestra a Isaac y a Emma las trampas que tiene alrededor de la cabaña para detectar y frenar zombies. Algunas hacen sonar campanas cuando se activan, así que ella siempre sabe si se acerca algo. Como Edward todavía necesita recuperarse y el lugar parece seguro, deciden quedarse un tiempo. Se organizan como una pequeña familia. Isaac se encarga de la vigilancia, Emma ayuda con la curandera, y Edward escribe todo en su diario mientras también patrulla con su amigo. Con el tiempo, los ataques de zombies se vuelven más seguidos. Se defienden cada noche y entierran cuerpos cada mañana, pero un día, no logran evitar que uno de ellos muerda a Emma. Isaac entra en pánico y está por dispararle, hasta que ella le cuenta algo increíble. Ya la había mordido antes, hace tiempo, y nunca se infectó. Es inmune. Eva examina la cicatriz y le pregunta cómo pasó. Emma cuenta que, antes de ser capturada por los soldados, cuidó a un vecino enfermo que la mordió. Esperó días con miedo, pero no le pasó nada. Ni fiebre ni cambios. Era inmune desde entonces, aunque nunca lo había dicho. Esa noche, Edward se despierta sobresaltado por una pesadilla y ve a Eva saliendo de la cabaña. Decide seguirla y preguntarle qué le pasa. Eva le cuenta algo muy personal. Cuando era joven, vivía con su hermana menor, Julia. Una noche, dos hombres borrachos la atacaron y, con el tiempo, Julia quedó embarazada. Eva intentó ayudarla a no tener ese bebé para protegerla del trauma, pero cuando el pueblo se enteró, la gente se volvió en su contra. Acusaron a Julia de cosas horribles y la condenaron públicamente. Eva solo pudo mirar sin poder hacer nada, así que lo único que hizo fue maldecir al pueblo. La echaron, y tuvo que escapar sola por el bosque. Después de varios días caminando sin rumbo, Eva conoció a una mujer llamada Melinda que la acogió. Ella vivía en esa misma cabaña y le enseñó todo sobre medicina natural y sanación. Después de que Melinda murió, Eva se quedó sola en la cabaña. Un día, revisando las cosas que su mentora había dejado atrás, encontró unos pergaminos antiguos llenos de rituales. Había uno en particular que la obsesionó, un hechizo que prometía revivir a los muertos. Desesperada por volver a ver a su hermana Julia, Eva se puso a estudiar todo. Una vez que creyó saber lo suficiente, desenterró el cuerpo de Julia, lo llevó a la cabaña y realizó el ritual. Al principio no pasó nada. Exhausta, Eva se quedó dormida, pero cuando se despertó, Julia estaba allí, tocando la puerta. Fue un momento de felicidad total, hasta que se dio cuenta de que lo que había traído de vuelta no era su hermana como la recordaba. Julia se convirtió en una asesina, y así empezó todo, el apocalipsis zombie. Cuando Eva le cuenta todo esto a Edward, él se queda en shock. Esa mujer frente a él es la causa de que el mundo se haya ido al infierno, de que su familia esté muerta, pero también ve su dolor, su arrepentimiento profundo, y entiende que ella no lo hizo por maldad, sino por amor. Decide no juzgarla. Según los textos antiguos, estas plagas zombies han pasado antes en la historia, como si fueran ciclos conectados por algo que nadie logra entender del todo. Pasan unas semanas y, con las municiones casi agotadas, Edward e Isaac deciden infiltrarse en el viejo búnker del general Williams para robar suministros. En plena noche logran entrar, agarran una caja con munición y escapan por el bosque, pero alguien los ve, Cliff, uno de los hombres de Williams, que los sigue en silencio. Al día siguiente, Edward siente que ya postergó demasiado su misión personal. Decide despedirse de sus amigos para llevar finalmente las cenizas de su hijo a esa cascada con la que el niño soñaba. Les promete que volverá pronto, pero lo que él no sabe es que Cliff ya reveló su ubicación al general, quien ahora planea capturar a Emma para usar su inmunidad como experimento y eliminar a Eva por considerarla una amenaza. Edward logra llegar a la cascada, esparce las cenizas de Adán con el corazón en paz, cumpliendo al fin la promesa que se hizo a sí mismo. Pero cuando vuelve a la cabaña, todo está destruido. Encuentra a Eva herida de muerte. En sus últimos momentos, le cuenta que Isaac y Emma han sido secuestrados. Edward la acompaña hasta su último aliento y, con el alma rota, decide vengarse. Esa misma noche, se pinta la cara con barro y sangre para mezclarse con los zombies, y empieza a gritar en el bosque como un loco para atraer a la horda. Su plan es simple y brutal: llevar a los monstruos al búnker y dejar que arrasen con todo. En el camino se cruza con un guardia, y sin pensarlo dos veces, le dispara en la cabeza. Los zombies, hambrientos, lo siguen. Algunos se quedan comiendo cadáveres, pero otros siguen avanzando hasta invadir el búnker. Todo es caos. El general Williams escucha los gritos, agarra su arma y empieza a recorrer los pasillos. En ese momento, Edward entra al lugar sigilosamente. Encuentra a Emma justo cuando el Dr. Johnson está a punto de hacerle daño y lo elimina. La ayuda a levantarse y se preparan para escapar, sabiendo que todavía queda una última batalla por delante. Antes de huir, Edward y Emma corren al calabozo para liberar a Isaac y a los demás prisioneros. Pero justo cuando están por llegar, aparece Cliff y les dispara. En medio del caos,
Una nueva oleada de zombies irrumpe en el lugar y ataca al joven, pero no antes de que una bala alcance a Isaac. Herido de muerte, Isaac le pide a Edward que termine con lo que empezaron y que cuide de Emma. Edward, con el corazón destrozado, logra salir del búnker con Emma, pero no se detiene. Le pide que se esconda en la cabaña hasta el amanecer, porque necesita asegurarse de que sus enemigos no queden vivos. Esa noche, se adentra en el bosque y atrae a Williams y a Cliff a una zona lejana. Sabe que está en desventaja, así que idea un plan para separarlos y hacer que caigan en sus propias trampas. Cliff, furioso, termina aislado en una zona plagada de zombies. Intenta sobrevivir, pero Edward lo atrapa justo como había previsto. En medio de la persecución, el traidor cae en un pozo repleto de muertos vivientes. Grita, dispara, pero es inútil. Los monstruos lo rodean y, al final, es devorado. Con uno menos, Edward se lanza tras el general, cruza un arroyo y se esconde entre los árboles. Williams, sabiendo que su fin se acerca, intenta negociar. Le dice que todo esto es culpa de Eva, que Emma es la clave para una cura, que podrían trabajar juntos. Pero Edward no lo escucha. Cuando el general propone terminar esto como caballeros, ambos guardan sus armas y caminan hacia la orilla del río. Allí, Williams hace un último intento por convencerlo de que entregue a Emma. Edward lo mira a los ojos y le responde que preferiría vivir entre zombies antes que permitir que gente como él siga con vida. El general desenfunda su arma, pero Edward es más rápido. Dispara, eliminando a Williams. Sin perder tiempo, Edward corre a la cabaña y encuentra a Emma viva. Está llorando por su hermano, por Eva, por todo, pero en sus brazos se encuentra consuelo. Después de tanto dolor, Edward entiende algo. Seguir adelante no es traicionar el pasado, sino honrarlo. Esa noche, con la sangre seca en su ropa y el alma un poco menos rota, escribe la última página de su diario. Dice que incluso en un mundo de muertos, se puede elegir la esperanza, que Emma, con su inmunidad, es una señal de que la humanidad aún tiene una oportunidad, y que si queda alguien por quien luchar, entonces vale la pena seguir.